Julito Jacín y Rafael Grullón presentan Energía TV. Bien, Energía TV. Señores, algunas personas pues no disfrutan de energía porque se les olvida que la energía es hoy día uno de los elementos más importantes que tiene el ser humano en todas partes. Sin energía ya no se puede vivir. Vamos a decirle que cada día trataremos de llevarle más información sobre un tema tan importante como la energía en la República Dominicana, que por cierto es uno de los puntos más álgidos que tienen por resolver este y cualquier otro gobierno del pasado y del futuro. Don Rafael Grullón. Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo está? Mire, hay una persona en el país que se llama Rebeca Ortiz. ¿Usted la conoce? Rebeca Ortiz fue asistente de Balaguer en un proceso. Ella tuvo un programa nuestro. Ajá. Entonces, ella fue la que designó el doctor Balaguer para dejar pasar las patanas después del derrocamiento de Aristide. Porque el doctor Balaguer no quería mafia en eso. Porque al decretarse el embargo, todos los haitianos era para acá que venían. Entonces Balaguer, combustible y comida, para que nadie cogiera para acá. ¿Y qué tuvo que ver Rebeca Ortiz en eso? Porque ella me dijo ayer que la prensa dominicana no sabe lo que está pasando en Haití. Porque no le interesa. Debe interesarle porque no puede pasar el muerto por la... Lo que pasa es que ese no es un plan, esa no es una situación eventual. El entierro por la puerta de la casa. Yo tengo que tener mucho cuidado cuando converso contigo por dos razones. Primero, el programa no es político y a ti no te gusta que te politicen tu programa. Y segundo, yo creo que si tú coges del 96 en adelante, tú vas a encontrar una política totalmente diferente con respecto al hermano país. Pero yo no quiero entrar en detalle. Sobre todo el prócer que hoy reposa en la Funglode y que va a volver en el poder en el 16. Mire, y lo otro es que está bien que Juan Vicini salga a debatir los problemas, porque él tiene mucho que aportar. Sí. Pero ya la ONU en el 2004 había llegado a una conclusión, y es que se necesita gerencia más política, porque hubo una corriente que desdeñaba la política en beneficio de la gerencia, pero ya eso fracasó. Tiene que ser gerencia más política, las dos cosas. Eso, el único que lo tiene aquí es el PLD. El único que tiene esas dos cosas aquí es el Partido de la Liberación, gerencia más política. Todos los otros tienen una sola pata. El PRD tiene política solamente, no tiene gerencia, y Juan Vicini tiene gerencia, pero no tiene política, ¿verdad? Ya yo le dije que la ONU llegó y tiene un documento muy amplio sobre eso. La ONU son unos burócratas que viven de la teta de todos los países. Bueno, del mundo. A ellos le pagan para que piense, es una ventaja. Para que vivan. Yo no quiero ser como que me encuentro todo malo. Yo creo que la Organización de las Naciones Unidas es un organismo precioso que hace su función, ¿verdad? Sí. Yo quiero que Mervin nos pase un video ahora mismo de lo que sucedió en las compras a bajo precio en la República Dominicana, en la tienda. Mire, ¿usted refiere al Friday? Sí, mire. Oh, herencia, vergüenza contra dinero. Adelante. Los consumidores se quejaron de que la tienda abrieron tarde, pero no fue que la tienda abrieron tarde, sino que llegaron temprano. Como dice Héctor Lavoe. Era que no había tiempo. Y como le dijo Leonel a los periodistas que se quejaron, no es que yo llego tarde, que usted llega muy temprano. Usted llega muy temprano. Entonces, mire, nosotros queremos poner eso para mostrar el comportamiento de los consumidores. Es decir, cuando a los consumidores se les ofrece un beneficio a través de la comunicación masiva, responden. Nosotros
hay una cosa que no se ha dicho en el país, y vamos a aprovechar que tenemos un invitado que sabe de eso porque vive ese proceso, que Rubén Bichara no ha podido decir, porque él no puede hablar de sí mismo. Y es que en Rubén Bichara tenemos el primer administrador de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales que ha estado dirigiendo las 3 EDE. Porque resulta y viene a ser, como dice el pueblo, que en el 2004 EDE Norte y EDE Sur eran prácticamente la misma empresa. Tenían 2 cabezas, pero un solo cuerpo. Todo el sistema administrativo estaba unificado, por lo que la decisión que tomaba Rubén Bichara como administrador repercutía en las 2 instituciones. Pero después que salió de Fomento, que se creó Proindustria, fue a parar a EDE Este. Por lo que Rubén Bichara tenemos un administrador de la CDE que conoce las 3 sedes. Como nosotros hemos estado en ese peregrinar, ¿no? También conocemos las 3 sedes. Es decir, hemos estado al frente de la comunicación de las 3 EDE. Nosotros no podemos pensar aquí como de Sur Dominicana, donde encontramos... Porque en el momento que eso ocurrió, Francisco Méndez y Temito Clemontano se dieron cuenta y lo mantuvieron en el cargo. Eso vamos a hablar ahorita. Está bien. Entonces, como conocemos la situación de las 3 sedes, yo creo que en el pacto eléctrico debe tratarse el problema, así como Rubén no puede hablar de la ley de compra, porque él está frente, y en la CDE siempre tiene que haber una ley de compra. Nosotros proponemos la modificación para las EDE de la ley de compra. Nosotros creemos que en el pacto eléctrico se debe tratar el problema de la comunicación. Las sedes no pueden seguir viendo a los consumidores, a los clientes sin espíritu, es decir, solamente ver cuerpo. Tiene que trabajar la mente de la gente. Aquí viene el Día de la Madre, el Día de los Padres, la Semana Santa, Navidad, Año Nuevo, Reyes, y las EDE no tienen ningún plan para comunicarse con los consumidores y ofrecerle algo. Por ejemplo, ahora en esta fiesta de compra, las EDE pudieron muy bien ofrecerle a los consumidores de la energía, a los que pagan la energía, una ventaja para que acudieran masivamente a ponerse al día con sus deudas, ¿no? Y con sus atrasos. Es decir, deben aprovechar las oportunidades. Por ejemplo, Claro tiene como 20 anuncios que lo tiene desde que comenzó noviembre, hablando de un supuesto doble, pero es para atraer parte del dinero que van a recibir la gente en Navidad para que vaya a la telefónica. Así deben tener proyectos la sede. Mire, Marco Colchón, nosotros lo teníamos aquí, porque Marco Colchón dice que se necesitan unos 6,000 millones de dólares para resolver el problema eléctrico y que no se sabe dónde está ese dinero. Yo soy de lo que sostengo, de que ese dinero está en los consumidores. Por lo que insisto que en el pacto eléctrico tiene que tratarse el problema de la comunicación con la gente. La humanidad no conoce ningún proceso revolucionario que no se haya hecho a través de la comunicación. Es más, Hitler decía que la edificación era la palabra hecha piedra. Y todas las revoluciones que se han dado en la humanidad se han hecho a través de la comunicación. El sector eléctrico no va a avanzar a paso de gigante si no invierte en comunicación. Y como cada una de las instituciones no tiene presupuesto para eso, creo, y eso se lo estaba diciendo al señor Marrancini, que debe haber una unidad entre todas las instituciones públicas y privadas para que después del pacto haya un presupuesto alterno para resolver el problema de la comunicación con su cliente. Vamos a pasar. Antes de pasar, quiero decir algo con respecto a lo que dijimos de que aquí lo más importante a veces no se dice o no se le da seguimiento, como el caso haitiano, el caso de los narcos, la razón de ser de esa situación, ese limbo que estamos viviendo. Pero también algo que ha dicho Rafael con respecto
al incentivo y a la educación que deben de recibir los usuarios del sistema más importante. Si las telefónicas por las comunicaciones me vienen ofreciendo planes, yo creo que el ahorro, el buen uso y la educación al usuario en energía debe de incentivarse. Y hay una frase que la trajimos hoy, pero ahora es que la encontramos, que dice así: cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante. ¿Usted cree, mire esta fotografía, mire aquí, usted cree que una población educada en materia energética se prestaría para esto? Si aquí se educa una generación, eso es cultural, y se educa a la población, ¿existiría eso? No existiría. Es decir, el sector eléctrico no puede seguir marchando sin educar a la gente en materia de lo que significa todo esto. Esa es la posición nuestra. Y yo creo que Marco Colchón, el consejo que le da Rubén Bichara debe tomárselo para él. Es decir, estamos en un proceso de negociación donde las partes tienen que ceder. Es importante que se rebajen los costos en la producción de energía con los cambios de matriz, tanto en el sector privado como público, y es importante que los agentes del sector eléctrico cedan para que vayan al pacto eléctrico. Sí, pero estamos actuando como si cada sector tuviera la razón y está como canonizado, porque tú ves los zapatos, tenis. Yo creo que el hecho de que aquí se proteste, que no es ni siquiera protesta, deben ser gente que no tienen nada que hacer y empiezan a tirar zapatos viejos a los cables. Yo creo que si tú te pones a ver cómo se trata aquí al usuario, por una parte, cómo se trata aquí a la corporación de parte del usuario. El usuario maltrata a la empresa eléctrica. La empresa eléctrica desinforma y maltrata al usuario. El generador lo que quiere es que le paguen y considera que ellos no cometen tampoco ningún error. Entonces, así, hacer un pacto eléctrico sin que haya un diálogo abierto y que cada uno diga, bueno, vamos a hacer un capítulo de culpas, vamos cada uno a decir qué porcentaje de culpa yo tengo en el no funcionamiento de eso. Porque es que no me gusta que me digan que yo soy ladrón de luz, porque yo la pago a tiempo. No me gusta. Y parece que el único problema es ese. Tampoco me gusta que me venda la energía a ese precio. Exacto. Pero hay tiempo para que usted le diga eso a Colchón, ¿verdad? No, a su entrevistado que sabe mucho de eso. No, el entrevistado ya está en... Vamos a pasar al primer bloque informativo. Señores, es imposible hacer un pacto eléctrico o es imposible hablar de energía si usted no tiene los testigos de excepción de lo que han vivido el proceso. Nosotros hemos logrado que Francisco Méndez, ingeniero, ex superintendente de electricidad, esté con nosotros para que nos sirva de referencia en algunas cosas que a veces ocurren aquí y mucha gente, porque entiende que tiene un medio de comunicación y se sienta por la mañana a decir cosas, está autorizado a juzgar el bien y el mal. Sin embargo, el que estuvo en el lugar, yo entiendo que es el que está más autorizado. Le damos las gracias a Francisco por estar aquí. Y quisiéramos comenzar con: ¿es necesario un pacto eléctrico o es necesario que el poder imponga los criterios de un programa de gobierno para resolver un problema? Bien, muchas gracias, don Julio, Rafael. Un placer estar con ustedes en su programa de energía. Realmente teníamos un tiempecito alejados de estos medios, pero ya estamos de nuevo en la palestra. Mira, yo entiendo que la decisión del gobierno de convocar el pacto eléctrico es una decisión realmente política, está contenida en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Pero al final del día, para mí está muy claro que los problemas del sector han sido muy claramente diagnosticados. En el 2004, cuando negociamos con el Fondo Monetario Internacional y empezamos a aplicar el plan de recuperación integral del sector eléctrico, teníamos los mismos problemas que tenemos hoy.
atenuados en una o dos áreas. Quiere esto decir que nosotros siempre hemos tenido un problema de infraestructura, un rezago en inversiones efectivas, eficientes, para poder dar un suministro de electricidad adecuado a un precio relativamente económico, de bajo costo o del menor costo posible, en función de la eficiencia. Entonces eso era bien claro y estaba diagnosticado, y los problemas siguen siendo los mismos. Problemas en la gestión, problemas en la recuperación de las pérdidas de la energía. La diversificación de la matriz es siempre un objetivo de largo plazo, que ya se ha avanzado bastante, pero hay que entender que la industria eléctrica es como un ser viviente. La industria eléctrica crece día a día. Así como crece la economía, pues crece la demanda de energía. Se diversifica el consumo, cambian los hábitos de consumo de los seres humanos, y evidentemente a eso hay que darle una respuesta consecuente, correspondiente. Por consiguiente, yo entiendo que aquí en República Dominicana, para resumirlo y decirlo en dos palabras, el problema ha estado en falta de continuidad en las decisiones de políticas tomadas. Nosotros en algunas ocasiones no nos hemos dado ni siquiera la oportunidad de llegar a fracasar. En la mitad llega uno nuevo con otro librito y empieza a aplicar unas nuevas políticas, unas nuevas decisiones. Nosotros hemos tenido muy claramente cuál debe ser el derrotero que debió haber seguido la industria. Aplicamos una ley, aplicamos una reforma, y en el trayecto sucedieron eventos que desviaron esa reforma. Por ejemplo, se habla siempre del Acuerdo de Madrid, que es lo que tenemos, unos contratos que vencen ahora en el 16. Pues esa decisión del Acuerdo de Madrid fue una decisión tomada en el año 2003 que mutiló la esencia conceptual de la reforma, que establecía un mercado de competencia en generación. Se supone que ese mercado de competencia en generación iba a producir precios más eficientes. Como se hizo ese acuerdo, a largo plazo los generadores no tenían incentivos para hacer las inversiones ellos mismos, competir contra sí, contra sus intereses, contra sus beneficios, y por consiguiente no se hicieron las inversiones a tiempo. Y hoy tenemos esos rezagos. Tenemos capacidad instalada suficiente para suplir la demanda de energía 24/7. Sin embargo, ¿a qué costo? No tenemos la capacidad económica para pagar ese precio. Entonces ese es un problema ya financiero, derivado de una decisión de política, que fue lo que lastró la reforma en la parte, digamos, de la generación, que era fundamental en la reforma que se hizo. Se hicieron inversiones cuantiosas cuando la capitalización, más de 1.500 millones, la matriz eléctrica está diversificada, digamos, prácticamente 50-50. A diferencia de lo que era anteriormente. Entonces ya vemos. Luego, ¿qué más hubo? Hubo otro percance. Se hizo lo que se conoce o se conoció entonces como el PRA, Programa de Reducción de Apagones. Las distribuidoras se supone debían cobrar a todo el mundo, rico, pobre, barrio bueno, barrio malo, lo que fuere. Pero ellas dijeron, no puedo cobrarle a los malos, se recuestan del Estado. Ahí vinieron otros problemas. Y así sucesivamente hemos tenido altibajos. Por consiguiente, entiendo, y eso lo pongo sobre la mesa, que uno de los grandes problemas que hemos tenido han sido la falta de continuidad en las políticas. Y por consiguiente, si algún beneficio pudiera obtenerse del pacto eléctrico fuera que tomemos decisiones consensuadas por los agentes del sector, por los conocedores, para que esas políticas que se vayan a aplicar a futuro, pues no tengan esos brincos y esos altibajos. Porque nosotros hicimos una reforma en el año 99, y si vemos actualmente las decisiones de política que se han venido tomando, en cierta medida implican una involución a lo que se hizo. Mire, ¿y usted no ha pensado en algún método para que se proponga el pacto eléctrico de la continuidad? ¿Qué método utilizaríamos para la continuidad? Mire, porque la muralla china la construyeron en 3.000 años y por ahí pasaron muchísimas dinastías. Es correcto. Es decir, nosotros los dominicanos no podemos encontrar un método para darle continuidad a un proceso como este. Yo digo, ¿por qué en otros mercados opera la industria eléctrica en el mismo tenor que está diseñado aquí? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué nosotros no tenemos una industria eléctrica eficiente, financieramente autosostenible, que se autorreproduzca, que no tengamos que buscar 2.000 millones de dólares del Estado Dominicano para hacer unas plantas a carbón? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que buscar préstamo para la empresa? ¿Usted está en contra de la planta a carbón? No, sí dije anteriormente que tenemos rezagos en las inversiones de infraestructura. Lo que pudiera haber objetado, si me hubieran consultado en su momento, hubiera sido en la propiedad.
Yo hubiera preferido que se hubiera hecho sin endeudamiento del Estado por el sector privado mediante un contrato de compra de energía, que al final del día es lo que tú quieres, energía barata, más eficiente y a menor costo. Pero ya eso usted lo explicó, porque usted dijo que el sector privado no podía hacerse competencia a sí mismo, y como había unos contratos que estaban amarrados, ellos se sujetaron a eso. Eso fue en el 2003. Por lo que no iba a salir de ahí, no, esa pero ya propuesta de estamos la en el planta. 2014. En esta gestión ya hay una decisión, hay un plan integral de la CDE, un plan estratégico que establece los lineamientos, y señalaba don Julio, y en el plan de gobierno del presidente Medina están esos lineamientos. Lo que digo es que se pudo haber hecho, en lugar de endeudar al Estado, construyendo la planta el Estado, para ahora decir que también vamos a otorgar la administración y el mantenimiento, se hubiera hecho comprando energía al sector privado y hubiera sido el mismo resultado. Por favor. Francisco, mira, realmente nosotros a ti te sacamos tu comida aparte. Primero, porque teniendo puntos de vista diferentes, siempre aceptaste venir a discutir conmigo y con Machi los problemas, no solamente eléctricos, sino también cuando vino el asunto del cambio de orden económico. Eso es lo primero. Lo segundo es que hay que reconocer que tuviste diferencias con gente de tu mismo partido, desde tu misma posición, que a veces tenían posiciones diferentes a ti. Y lo tercero es que has sido coherente. Sin embargo, comenzaste a hablar de las plantas y me da la sensación de que tú estabas de acuerdo con aquellas dos plantas que nunca se materializaron durante 8 años por problemas de financiamiento y de que era una imposición de Leonel Fernández a un amigo. Sin embargo, que corrió el riesgo de iniciar un proceso aún en contra de la ley, tuvo que someter una ley para poder generar, y tú sabes, yo sé, Rafael sabe, que hay serios problemas con esas dos plantas porque el sector privado no está de acuerdo con que el gobierno las haya ejecutado. Y cuando se habla de comprar, tampoco está de acuerdo con el precio que podrían resultar los costos de esa planta. ¿Cuál es tu posición oficial con respecto a Catalinita? Mira, tienes toda la razón en cuanto a lo que señalas. Yo sí apoyé, por ejemplo, cuando Radamés Segura hizo las licitaciones con Sichuan y Emiratos, que se le aprobó una línea de crédito por $900 millones en el Congreso para esas plantas. Yo lo apoyé. Recuerdo haber emitido un comunicado oficial de la Superintendencia de Electricidad, porque entonces se politizó del lado del PRD, criticándolo, y yo hice una posición oficial. La CDE tiene la potestad de comprar como un generador, como un agente del mercado, y hubo esa discusión. Luego también apoyé una licitación que había hecho Celso Marrancini. Ya yo estaba fuera, pero las gestiones, ya yo no era superintendente, sino yo era presidente de la refinería, pero en lo que estuve, apoyé unas licitaciones que él estuvo realizando. Lo que yo digo es que apoyo el proyecto de las plantas a carbón porque nosotros tenemos un rezago en las inversiones. Eso es lo primero. O sea, yo apoyo el proyecto. Lo que digo es en la forma. Si el presidente a mí me hubiese consultado como profesional y amigo y colega de él y pana además, que fue mi jefe, sí, claro, yo le hubiera dicho, vamos mejor a hacerlo mediante una licitación, una compra de energía, porque por dos razones fundamentales. Primero, no corremos el riesgo de construir la planta, que en finanzas eso se llama construction risk, puede tener escalamientos de costo, puede tener un problema de financiamiento, no gestionarlo adecuado. Y no podíamos caer en lo mismo de llevar a licitación algo que al final en el financiamiento iba a tener problemas, y era mejor arrancar y después en el camino arreglamos la carga. Porque lo que digo es que se podía, el problema es que hay que crear condiciones para que se hagan las inversiones. Las condiciones ya estaban dadas, entiendo. Yo no critico, ya se están haciendo, yo las apoyo. Yo hablo de la forma. Puedo decirte otro detalle, por ejemplo, técnico, profesional. Siempre se ha hablado de que la potencia óptima de la planta más grande del mercado debe ser de un 10 a un 15% de la demanda máxima del sistema. Por ejemplo, yo te hubiera dicho, son 2.000 megavatios la demanda máxima a las 10 de la noche, yo hubiera preferido una planta de 200, dos de 200. Sí, pero la diferencia es porque tú sabes que aquí no andamos guardando bulto. Es que si hay un punto oscuro que la oposición le guarda
a este gobierno es esas plantas. Sí, pero yo quiero hacer una aclaración a usted. No, yo creo... Yo quiero hacer una aclaración a Julito, porque sí. se ha estado debatiendo el problema del financiamiento que no ha aparecido. Yo he llegado a la conclusión personalmente que lo que hubo fue una mala conceptualización del proceso, porque si tenemos 5 años para construir la planta, ¿por qué tenemos que buscar 2.000 millones de repente de dólares? Eso pudo haberse hecho en el tiempo, aparecen 500 millones, después aparece, como está haciendo el Estado ahora, que le está invirtiendo del presupuesto nacional, le ha invertido prácticamente casi 300 millones de dólares en el Tiene proceso. un 20%. Es decir, no se necesitaban los 2.000 millones de golpe. No, mira, Julio planteó un tema importante, porque De aquí eso no hay estamos problema. hablando, cuando hablamos de energía, estamos hablando de economía en todo su contexto. Y yo gozo mucho por las Lo que mañanas. pasa, Frank, que a él no le gusta hablar de la planta, ¿eh? No, porque yo la planta la apoyo, lo No. que estoy... A ti no te gusta hablar de la planta. No, fíjate qué importante lo que tú Yo la acabas de defiendo, plantear. yo lo que no he visto a Punta Catalina. Mira, el contexto, Julio. Nosotros tenemos, yo por la mañana oigo, aquí se habla todavía del déficit fiscal del 2012, cuando Leonel Fernández salió del gobierno, 123 mil millones de pesos. Eso pasó. Y se olvida que el 2012 fue el ejercicio fiscal del 2012. Luego hubo ejercicio fiscal 2013, 2014 y vamos a entrar al 2015. Eso es agua pasada que no mueve el molino. Yo no sé todavía por qué lo recuerdan. Entonces, cuando tú mencionas, nosotros sabemos que tenemos un déficit operativo del sector eléctrico de 1.500 millones de dólares. En 4 años de gestión del presidente Medina, en esos 48 meses, sabíamos que necesitamos 6.000 millones de dólares para poder dar electricidad, porque si no se apaga el país. Eso es por default. Necesitamos 6.000 millones de dólares. Luego, tú me dices, también vamos a buscar 2.000 millones más. Yo hubiera preferido, busquemos los 6.000 millones, busquemos los 700, los 800 para la inversión en distribución y que se financie el mismo mercado para las plantas. Hubiera sido mi recomendación. Bien. Ya yo entiendo. Yo creo que para Francisco Méndez lo que ha hecho es que me ha provocado muchísimo. Porque ahora vamos a tener que traerlo para hablar de política otro día, porque hoy él no nos tiene permitido. No. Pero, óyeme, agua pasada no mueve molinos, Así es. pero está contaminada y las facturas que me dejaron hay que pagarlas. Eso se pagó ya. Ajá. 2013, Ajá. 2014, son tú dices, presupuestos ya, nuevos. Eso es un corte, el país es nuevo. Así mismo, Ajá. así mismo. Va a tener que buscar otro argumento para No, pero defender lo podemos al Leonel. discutir. No, yo encantado. Porque Mire, yo sí me lo tengo. no me politicen el programa. Mire, Pero- vamos a volver al tema eléctrico. ¿Cómo que no? Él me lo politizó. Espérese, mire, Fue una agresión. hay dos alternativas para la infraestructura del sector eléctrico. Se construye la planta, las EDE tendrán ganancias que nunca han tenido y comenzarán a invertir en la red eléctrica. ¿Qué usted prefiere? ¿Que se busque el dinero ahora que son 800 millones de dólares y resolvamos el problema de las redes, o esperemos que las EDE tengan ganancias después que se prendan No. las plantas a carbón? Rubén lo ha dicho muy claro, y lo que nosotros dejamos diseñado del 2004, estuvimos aplicando hasta el 2012, es integral la solución. Lo que planteo es, mira, hay en finanzas un concepto, y don Julio, que ha hecho muchas inversiones, conoce, se llama rentabilidad marginal del capital. En economía, lo primero que se dice es que los recursos son escasos. Porque si tú tuvieras Claro. a ti infinitos recursos, no hay problema. Hago los 2.000 millones de la planta carbón, le doy los 800 de la inversión en distribución, los otros de transmisión y pago el subsidio y felices los tres, como el cuento aquel. No hay problema. Lo que pasa es que en la vida real, en la práctica, eso no es así. El plan integral que presentó la CDE de su plan estratégico, muy adecuado y correcto, tiene los 3 ejes fundamentales. Yo entiendo que se le dio una gran prioridad a la inversión en las plantas. Desafortunadamente, no debió haber sido financiada como está, con crédito puente por el Banco de Reserva, que ha tenido que meter el brazo hasta acá, porque ya se están haciendo y hay una voluntad política del gobierno y es bien. Porque eso pudo haber ya tenido el financiamiento corriendo y las plantas hacerlas. En todo caso, tú sabes, lo que quiero decir es que tú tenías que saber que necesitabas invertir tus recursos donde mayor rentabilidad tuvieran. ¿Qué sucede? Las plantas a carbón, por default, de nuevo, por diseño, se iban a tomar por lo menos 48 meses su construcción. Decir cualquier otra cosa, nada más que quimera de gente que no sabe. Entonces, obviamente, si en el segundo año de gestión del presidente Medina, digamos 2014, se construyen, van a estar en el 18, este gobierno, que está haciendo un gran aporte en los recursos que le transfiere a la CDE, los 1.500 millones anuales,
tiene que buscar recursos adicionales para una inversión que no le va a redituar en el tiempo. Entonces, si tú hubieras invertido cada dólar para la distribución y la gestión, ese dinero te hubiera tenido una mayor rentabilidad. Recuperación de energía. No, bueno, la rentabilidad de ese dinero, cada dólar invertido te hubiera redituado 3, 4 dólares. Pero nunca se ha invertido en... Pero por eso te digo, tienes que hacerlo. Porque ¿qué sucede? Tú compras una energía a un generador que tienes que pagarla a los 25 días. Ya tú tienes una factura de 200 millones. Cuando tú pierdes 40 millones de dólares, por cada dólar que tú metas para recuperar cualquiera de esos dólares, la rentabilidad es enorme, porque es inmediata. Por ejemplo, en el plan estratégico de la CDE se tenía establecido que se iba a disminuir de 35.5, que eran las pérdidas en el año 2013, en 12, el primer año de gestión de la administración de Rubén en CDE, se iba a bajar en los 4 años de esta administración del presidente Medina de 35.5 a 25. Eso lo dijo el presidente en el Congreso y todo. Y correcto, si tú calculas son 10% una reducción de las pérdidas. Si lo divides en 4 años, eso te da a 2.5% por año. Estamos en el segundo año, debimos haber reducido las pérdidas, digamos, en 5%. Ya las distribuidoras hubieran tenido un mayor respiro, más recursos, más flujo financiero, más recursos, menos del Estado. Pero estamos todavía en 32.5. O sea, hay rezago en cuanto a eso. Yo lo que diría, hay que hacer el mismo esfuerzo que se ha hecho con la decisión de la inversión en las plantas a carbón, también en la distribución y en la gestión y en la eficiencia, porque ahí hay un dinero inmediato, constante, que va a repercutir en las finanzas públicas del gobierno, del sector, en la reproductividad del sector. Entonces, por eso digo, si ponía $1 allí y lo iba a recuperar en 4 años, cuando empiece a operar el primer kilovatio de carbón en el 2018, mejor pongo el dólar aquí si es del Estado, porque si es financiado y tengo un crédito concesional como Petrocaribe a 25 años con 2 años de gracia y un 1% de interés, no hay problema. Mire, pero vamos a ir usted está en la comisión esa que está organizando el pato. Nosotros, yo creo que le falta una pata a lo que están discutiendo el problema eléctrico. Aquí estaba este muchacho, Federico, que fue gestor de energía de Sur por mucho tiempo. Y como él ya no está en el cargo, él planteó cosas maravillosas aquí. Eso mismo le pasa a usted. Como usted no está en el cargo ya, usted tiene una visión ahora más amplia, porque el cargo no le permite, tiene que responder al cargo. No le permite, usted tiene una posición más amplia. Vamos a pasar al bloque, pero yo creo que debe haber un movimiento para que toda esa gente que han pasado por tanto tiempo por el sector energético se convoquen y lleven su propuesta al pato eléctrico, porque hay deficiencia entre las dos partes, entre los que estamos de este lado y los que están en el sector generador. Tiene que venir ese sector más independiente desde el punto de vista de la visión. Vamos a pasar al bloque. Rafael, yo no sé cómo tú vas a lograr que Francisco nos trate 3 temas que yo no quiero que se queden, pero que el tiempo nos queda. Una es si la terrena fue el gran ejemplo de la privatización primera y casi la edad prehistórica de la privatización energía, los problemas que hubo. Segundo, los precios del petróleo a menos de 50 pesos, ¿qué problemas van a traer? Y el papel de la superintendencia comparando la gestión de él con la de ahora. No, uno de los mejores opositores que ha tenido el sector eléctrico, que arranque. Con las 3 cosas. Con las 3, sí. Pero que nada más tenemos 2 minutos. La terrena, se ha sido muy injusto con eso. Bueno, la concesión de las terrenas, Luz y Fuerza, es una concesión pionera, como dice don Julio, que a puro pulmón, digamos, se lanzó en esa zona inhóspita, agreste, y desarrolló prácticamente esa zona. Sin embargo, esas concesiones aisladas, así como CEPEN en el este, que es el pulmón, digamos, eléctrico de la zona este del país, ha llevado mucho desarrollo en ambos aspectos. Pero, por definición, las concesiones aisladas en algún momento iban a hacer frontera con las concesiones del sistema eléctrico nacional. En el caso de CEPEN, con EDESTE, en el caso de el Limón, que era una concesión que tuvo muchas dificultades en mi gestión con Luz y Fuerza, iban a unirse a Edenorte también, y otra por Puerto Plata. Entonces, eso era previsible.
Yo entiendo, lo que he visto es que, bueno, hay un problema, un litigio que creo que las autoridades llegaron un poco tarde. Pues, por ejemplo, Pero ellos no han dado pie con bola con eso. La superintendencia no ha dado pie con bola con eso. Me parece que ahora hay una Como comisión dice para la buscarle una solución. Creo, mira, cuando yo estaba en la posición, hace digamos unos 6 años atrás, yo me reuní con la comunidad porque recibía algunas denuncias de moras, cobros ilegales, injustos, y decidí entonces que íbamos a abrir una oficina de Protecon en Las Terrenas para darle servicio a esa concesión aislada, lo mismo que en Cepén, en Punta Cana. Mi sucesor, el ingeniero Juan Gómez, creo que hizo los esfuerzos. Yo no sé realmente en esta gestión cuáles son los pasos que se han dado, porque todo lo que nosotros dejamos instaurado por provincia lo voltearon, lo han cambiado. Entonces yo no sé realmente, pero es evidente que una situación como esta debió haber llamado la atención mucho antes del regulador para darle una respuesta y ver los problemas que se estaban surgiendo, porque en la industria eléctrica los problemas son previsibles. Si esa empresa, si el sistema eléctrico tiene déficit, como le decía ahorita, sabíamos que tiene un déficit de 1.500 millones de dólares al año, el gobierno sabe que tiene que ponerlo en su presupuesto. Si la concesión Luz y Fuerza de Las Terrenas tiene un déficit, ella puede dar 2 tropezones en el primer mes, al segundo mes se va a caer de bruces, y el regulador debe saber que eso está pasando. No puede estar ajeno a eso que sucede. Es igual que en los bancos, es lo mismo, una misma función de supervisión. Entonces yo entiendo que ahora mismo la Comisión Nacional de Energía y la Superintendencia de Electricidad, a instancias del superior gobierno, en representación del gobierno, están buscándole una solución. Yo pienso que hay un problema de costos. Esa empresa ha sido sobrepasada por los costos reales de operación. Ella tiene un parecido a Cogentrix. Creo que produce con gasoil en algunas ocasiones, estuvo intentando producir con gas, no consiguió buen precio. El gas que se compra en el mercado local no es el gas que se importa y que está usando ICE, por ejemplo, que es aquel de Trinidad y Tobago con British, que es muy barato, a 3, 4 dólares el millón de BTU. El que tú compras está muy caro, 17, 12. Entonces no tiene razón económica para producir con ese combustible, porque te sale igual que el fuel oil. Entonces yo creo que se le está dando una respuesta a la actual autoridad, la Subcomisión Nacional de Energía y la Superintendencia, para solucionar ese problema. Han tardado demasiado. Debieron llevar el de norte para que lo ayuden, la crisis se resuelve. Creo que sí, que puede haber meterle las solución. Apretarle apretarle la mecánica, como se han hecho en otras situaciones de catástrofe. Cuando tuvimos el ciclón George se nos aisló el norte, Mire, y el petróleo, que usted dice del petróleo, se ha desplomado el petróleo. Yo recuerdo que cuando a los 3 días de haberme nombrado el presidente Leonel Fernández, y fue como un 19 de agosto, algo así, en la superintendencia del 2004, nosotros habíamos acabado de llegar de Londres, de un evento en el Instituto Adam Smith, y habíamos visto las tendencias de los precios internacionales de los commodities, y yo dije entonces, y un periódico que me quiere mucho, me dedicó hasta un editorial a los 3 días de haber llegado, después siguieron como 30. Yo dije, se había acabado la época de la energía barata. Estábamos en los umbrales entonces de 30, 40 dólares, que fue subiendo los precios de la canasta de la OPEP, y se preveía que a futuro eso iba a suceder. Nosotros tenemos un problema de inestabilidad en los mercados, en el mercado de hidrocarburos a nivel internacional. En los 90, 97 por ahí, la caída de Rusia, uno de los grandes problemas que no pudo recuperarse, fue por la baja de los precios de los combustibles. Hay países en donde su punto de inflexión en la producción sobrepasa los 80 dólares el barril. Con 70, con 60 dólares ellos no son eficientes y sus presupuestos dependen muy fuertemente de ello. Venezuela es uno de ellos. Arabia Saudita sí puede competir. El problema de la producción y la caída de la demanda en China, en Estados Unidos. En Estados Unidos no es caída de demanda, sino que están autoproduciendo. Por eso no está demandando el mercado internacional. Es correcto, no está demandando la cantidad de combustible que demandaba anteriormente, está ahora exportando por el fracking en las producciones y la mucha producción de gas natural. El mercado se habrá de recomponer. Por eso, cuando uno hace decisiones de largo plazo, no es que uno tenga que ser el chico malo, como dice don Julio, que yo me oponía a decisiones. Bueno, si yo soy funcionario, usted me puso a mí es para que me oiga. No me va a oír luego disonante que te tomó una decisión, pero adentro en la mesa a mí hay que oírme. Y me oyen y eso se me respeta y se me valora.
porque yo no me quedo callado ante nada que yo no entienda, que profesional y esté de acuerdo. Las decisiones de inversión, por ejemplo, Coyentri se hizo cuando el gasoil estaba barato. El gasoil llegó a estar a $120 el galón. Obviamente es incosteable. Ahora pasa diferente. Entonces, te das cuenta, en la economía hay altibajos, hay fluctuaciones. Lo que tú tienes que hacer es partir de un criterio fundamental que se lo enseñaron en muchos aspectos a uno, que dicen, no se ponen todos los huevos en una misma canasta. Eso lo estudia uno en finanzas. Cuando tú haces un portafolio de inversiones, lo ves. Por eso hablan de diversificación de la matriz. Hay gente que a lo mejor dice eso y no sabe de qué está planteando. Y es que tú tienes que tener una cesta de producción diversificada con diferentes combustibles para que la volatilidad de uno te compense con la caída de precios, la subida de unos te compense con la caída de precios del otro, y mantener un equilibrio, porque tú no eres un apostador a que los precios bajen. Tú quieres un precio estable en el largo plazo para que el consumidor reciba una energía estable. Entonces tiene que haber un match-up, una conjunción de esos intereses de largo plazo y los de corto plazo. Y si no entiendes eso, a veces haces apuestas pensando que te la estás comiendo y lo que dejas es un problema futuro. Bueno, por eso estos temas, les digo, en el Pacto Eléctrico estamos todos convocados. Ahí están mis jefes. Gustavo Montalvo fue mi jefe en la CREP. Don Antonio fue mi jefe. Yo fui su asesor principal. Quizás ahora no estoy con ellos, quizás no le gustaría oír lo que yo pueda decir. Pero agradezco al presidente Medina que me incluyó en el pacto, pero entiendo que ahí deben primar las opiniones, valorarlas todas, pero estamos hablando de una industria técnica. No se nos pierda porque necesitamos más tiempo con usted. Y bueno, que me inviten hasta hablar de política, yo encantado. Van a sacar. Yo lo que quiero es que el dinerito que se va a rehonar, a ahorrar el sector de la baja del petróleo, no se le quita al sector eléctrico, que se inviertan en las redes para recuperar energía y tener ganancias. Esa es mi propuesta. Sí, yo creo que lo esperamos por aquí próximamente. Hasta luego. Julito Jacín y Rafael Grullón presentaron Energía TV.